Si te preguntara el día de hoy, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué responderías? Quédate conmigo 10 minutos para ver qué es lo que dice la Biblia respecto a eso y qué es lo que tenemos que hacer si es que encontramos cosas malas. Seguimos leyendo el libro de Nehemías capítulo 13 y el día de hoy vamos a leer solo del versículo 1 al 9. Y la palabra de Dios dice así: Por aquel tiempo se leyó públicamente el libro de Moisés, y en él se halló escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás pertenecer al pueblo de Dios, porque ellos no salieron a recibir a los israelitas con comida y bebida, sino que le pagaron a Balaam para que pronunciara maldiciones contra ellos, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Así que, en cuanto oyeron lo que decía la ley, separaron a Israel a todos los que ya se habían mezclado con los extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios. Como Eliasib era pariente de Tobías, había facilitado a este un cuarto grande en el que antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del trigo, del vino y del aceite que se ordenaba a los levitas, cantores y porteros, además de las contribuciones para los sacerdotes. Cuando todo esto ocurrió, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, volví a la corte, aunque al cabo de algún tiempo pedí permiso al rey y regresé a Jerusalén. Fue entonces cuando comprobé que el mal que había hecho Eliasib por complacer a Tobías, proporcionándole una sala en el atrio del templo de Dios. Aquello me disgustó mucho y eché fuera de la sala todos los muebles de la casa de Tobías. Luego ordené que la purificaran y que volvieran a colocar en su sitio los utensilios del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Es muy interesante que todo este capítulo, toda esta porción empieza con algo muy importante. Dice que se acababa de leer la ley de Moisés, se acababa de leer lo que para los israelitas se podría considerar como su Biblia. Y ellos ahí se dieron cuenta cuál era la voluntad de Dios para sus vidas, qué era lo que tenían que hacer y qué era lo que no tenían que hacer. Ya había algo muy claro, que ellos no debían mezclarse con estas personas. Entonces, solo cuando ellos leyeron la palabra de Dios fue que se dieron cuenta el pecado que habían cometido. Y esto me hace pensar y ver a mí, Fernando, que solo cuando yo permanezco en la lectura de la palabra de Dios, solo cuando yo destino todos los días a agarrar mi Biblia y tener un tiempo con Dios, es cuando yo me doy cuenta de cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida, pero también me hace dar cuenta qué es lo que no tengo que hacer en mi vida, me hace dar cuenta qué es lo que al Señor le desagrada, me hace dar cuenta qué es lo que al Señor no le gusta en mi vida. Entonces, los israelitas se dieron cuenta solo cuando pusieron atención a la palabra. Entonces, solo cuando tú pones atención a la palabra, te das cuenta qué es lo malo que has cometido, qué es lo que ya has puesto en tu corazón, porque los extranjeros ya habitaban entre ellos. Y sabes, muchas veces hasta que no lees la palabra de Dios, no te vas a dar cuenta con qué pecado ya estás conviviendo desde hace mucho tiempo. Y hay otra historia muy interesante aquí que también podemos ver, es que el sacerdote Eliasib había hecho algo que no debió haber hecho, porque como hemos estado leyendo, el templo del Señor estaba destinado solo para los levitas y estaba destinado solo para las cosas que eran para dedicar al Señor. Y al sacerdote se le ocurre quitar utensilios, se le ocurre, era un almacén, se le ocurre quitar todo lo que era para edificación a Dios, todo lo que era para agradar a Dios, todo lo que tenía que ver con el templo del Señor. Él lo quita así de la nada y pone a vivir ahí a otra persona que no tenía nada que ver con eso. Como recordarás, el templo del Señor era donde radicaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y esto era algo muy especial. Esto era, el templo era algo muy solemne. El templo del Señor era el templo del Señor.
No podía haber absolutamente nada que no tuviera con darle la gloria y la honra al Señor. Y el sacerdote se le ocurre quitar eso y meter algo extraño, meter algo que no tenía que ver con dar la gloria y honra al Señor. Y no es hasta que viene de nuevo Nehemías, se da cuenta de lo que hace y se disgusta y echa a Tobías junto con todo y muebles. Y no solamente eso, sino que purifica. Y no solamente eso, sino que empieza a poner de nuevo los utensilios que tenían que ver con el templo de Dios, las ofrendas y los inciensos. Y sabes, a veces tú y yo no estamos tan alejados de esta realidad. Muchas veces nosotros hemos metido cosas en nuestra mente, hemos metido cosas en nuestro corazón, hemos empezado a vivir, a convivir con cosas que no tienen que ver con la gloria ni con que no le dan ni la gloria ni la honra al Señor. Y fuera de eso nos empiezan a llevar por otro camino. Y todo lo que había en nuestro corazón de amor, gozo, paz, paciencia, todo lo que se había empezado a construir es desechado. ¿Sabes? Por eso es que estoy seguro que has conocido gente cristiana, gente que iba al templo, que al día de hoy ya no está. Que al día de hoy dejaron de seguir al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Sabes, muchas veces tiene que ver con esto. Que empezamos a quitar nuestro tiempo con Dios. Empezamos a quitar todo lo que es puro, todo lo que es amable, como dice el escritor del Nuevo Testamento. Y empezamos a meter cosas que no tienen que ver con el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos de nuevo que alguien venga y ponga orden. Así como vino Nehemías a poner orden y a sacar todo lo malo que había y a purificar todo lo que tenía que purificar y a empezar a llenar de nuevo de las cosas de Dios. Es así como tú y yo necesitamos al Señor Jesucristo todos los días, porque déjame decirte algo, todos los días pecamos, todos los días estamos expuestos al pecado y como dice nuestro pastor Joel, la guerra, la lucha contra el pecado es una guerra perdida. Por eso es que tú y yo todos los días necesitamos al Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos todos los días venir a la palabra de Dios para darnos cuenta qué es lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Porque solo cuando lees la palabra de Dios y solo cuando Jesucristo empieza a obrar en tu vida es que te das cuenta qué es lo que realmente hay en tu corazón, y solamente el Señor Jesucristo es el único capaz de empezar a erradicar todas esas cosas. El Señor Jesucristo es el único capaz de purificar tu corazón. El Señor Jesucristo es el único capaz de volver a llenar tu corazón de lo que es Él. Tú no lo vas a poder hacer nunca. Porque no oramos dando gracias a Dios por su palabra y porque cómo nos confronta a nuestros corazones y cómo confronta a qué es lo que hay. Y tenemos que recordar siempre que solo en la lectura, solo leyendo la palabra y teniendo un tiempo con Dios, dejando que Dios sobre nuestra vida, es que vamos a poder hacer limpieza en nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque nos confrontas cada día, Señor. Y ayúdanos a tener cada vez más tiempo en tu palabra, Señor, a tener más tiempo contigo. Porque solo cuando tú vienes a nuestras vidas, Señor, y estamos en una completa relación contigo y caminamos contigo todos los días, es que tú te das cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Y lo empiezas a eliminar, Señor. Y no solamente eso, lo empiezas a purificar. Y no solamente eso, Señor, lo empiezas a llenar de ti. Padre, gracias por esto. Y ayúdanos a caminar todos los días contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.